Un contenedor de 9 metros cúbicos se llena con 300 kilogramos de refrigerante 134 a 10 grados centígrados. ¿Cuál es la entalpía específica del refrigerante en el contenedor? Bueno, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Como primera medida, miramos cuáles son los datos que nosotros tenemos al iniciar este problema. Al iniciar este problema, lo único que tenemos es el peso como tal de refrigerante, que es 300 kilogramos de refrigerante, que se ingresan al dispositivo o al contenedor, que tiene un volumen de 9 metros cúbicos. Entonces la idea, con esos dos datos, es determinamos de que podemos hallar el volumen específico. Entonces tenemos el volumen específico y también tenemos como tal una temperatura inicial que es 10 grados centígrados. Lo único que nos preguntan es cuál es la entalpía específica del refrigerante. Bueno, como primera medida, tenemos 9 metros cúbicos con un peso de 300 kilogramos de refrigerante 134A a una temperatura de 10 grados centígrados. Aquí como tal en esta primera línea lo que hice fue anotar las características del problema. Volumen, peso del refrigerante, qué refrigerante o qué sustancia se está utilizando en este problema y cuál es la temperatura inicial, que es la única temperatura que nos dan. Entonces, como primera medida, hallamos el volumen específico. El volumen específico es la división de ese volumen que tenemos del dispositivo, que es 9 metros cúbicos, dividido en la masa, que es 300 kilogramos. Si nosotros dividimos 9 sobre 300, nos da 0.03 unidad de medida metro cúbico sobre kilogramo. Y al determinar esto, ahora sí tenemos dos datos sumamente importantes. ¿Por qué? Tenemos la temperatura, que es 10 grados centígrados, y tenemos el volumen como tal, específico, que es 0.03 metros cúbicos 0 kilogramo. El segundo paso es la fórmula como tal para hallar esa entalpía específica. Para hallar la entalpía específica no es otra cosa que tener la entalpía del líquido saturado más la calidad, que me multiplica la entalpía, o bueno, la resta de la entalpía del líquido saturado menos la entalpía del vapor saturado. Estos datos como tal los podemos obtener de la tabla termodinámica que vamos a utilizar. Como estamos teniendo una temperatura y como tenemos un volumen específico, entonces nos dirigimos a la tabla A11, que básicamente es refrigerante saturado por entrada de temperatura. Aquí tenemos la tabla, acá tenemos el refrigerante 134A, tabla de entrada por temperatura. Recordemos de que aquí el datico que nosotros tenemos en el problema es 10 grados centígrados. Tenemos la temperatura, entonces vamos a hallar ese volumen específico y los demás datos que se necesitan. Si observamos, vamos bajando la tabla, aquí tenemos la temperatura de 10 grados centígrados. Aquí tenemos la presión de saturación, volumen específico, líquido saturado y vapor saturado. Entonces vamos a 10 grados centígrados y estos dos valores que tenemos aquí, pues los anotamos como tal para hallar la calidad. Entonces, líquido saturado es esta columna, a 10 grados centígrados sería 0.0007930. Y en esta otra columna tenemos el vapor saturado, es en esta. Entonces vamos aquí, 10 grados centígrados, y anotamos el volumen específico del valor saturado, que es 0.049403. Con estos dos valores, hallamos como tal la calidad que necesitamos. Siempre cuando nosotros ingresamos o estamos obteniendo el valor de la calidad, estamos trabajando en una mezcla. Como podemos ver, el volumen específico del líquido saturado es menor que el volumen específico que acabamos de obtener, que es 0.03, y a su vez ese dato es menor que el volumen específico del vapor saturado. Como se cumple esa condición, estamos trabajando en una mezcla. Como quien dice, tiene líquido y tiene vapor. La fórmula
toda esta ecuación como tal la sacamos de la tabla. X representa la calidad, es igual al volumen que acabamos de hallar, volumen específico, que es 0.03. Aquí 0.03, ya sabemos que todas las unidades de medida es metro cúbico sobre kilogramo, y como están en el numerador y en el denominador, pues se me cancelan, entonces no lo tengamos en cuenta, las unidades de medida como tal, pero sabemos de que ese volumen específico que acabamos de hallar es 0.03 menos el volumen específico del líquido saturado obtenido de la tabla termodinámica A11 es 0.00007930 sobre la diferencia o la resta del volumen específico del líquido saturado, que es B sub F, menos el volumen específico del vapor saturado, que es B sub G. Al tener esa resta, B sub F, que es el valor del líquido saturado, es igual a 0.049403 menos B sub G, que es el volumen específico del vapor saturado, que es 0.0007930. Si nosotros hacemos esta resta en el numerador y lo dividimos por esta resta en el denominador, obtenemos que la calidad es 0.6008. En esta misma tabla termodinámica A11 tenemos la fórmula como tal para hallar esa entalpía específica. Aquí tenemos la tabla 11, refrigerante 134A, saturado, tabla entrada por temperatura, puesto que la temperatura es el dato inicial que nosotros tenemos, es 10 grados centígrados. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? La entalpía. La entalpía de líquido saturado, H sub F, la entalpía de vapor saturado, H sub G, y aquí la entalpía de evaporación es HF sub G. Básicamente, para hallar esta columna de aquí, es la resta de la entalpía de vapor de saturación menos la entalpía de líquido saturado. Si nosotros nos bajamos, buscando la temperatura que tenemos, que es 10 grados centígrados, aquí está 10 grados Celsius, vamos aquí y obtenemos estos tres valores que tenemos acá. Estos tres valores en la fórmula pues los apuntamos, porque básicamente la fórmula de la entalpía dice que la entalpía es igual a la entalpía de líquido saturado, sería 65.43, a eso le sumamos la calidad, ya lo obtuvimos que es 0.6008, y esa calidad multiplicada por las diferencias de las entalpías, en de otras palabras, 256.16, que es la entalpía de vapor saturado, menos la entalpía de líquido saturado como tal, o sea, 256.16 menos 65.43 nos da 190.73. Entonces, tenemos en cuenta este datico en la fórmula y este 65.43 también para nuestra fórmula. Aquí lo que hacemos es transcribir los valores que obtuvimos de la tabla termodinámica a la fórmula como tal. Recordemos de que la entalpía específica es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad, que me multiplica la resta de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. En este orden de ideas, transcribimos los valores que obtuvimos. Entonces, la entalpía de líquido saturado es 65.43, lo colocamos aquí, más la calidad, que el valor de la calidad nos dio 0.6008, significa que ese 0.6660% vapor y el restante, que es 40%, sería líquido. Y como dato final, aquí en la fórmula, colocamos la resta que nos dio de la entalpía de vapor saturado, que es H sub G, menos la entalpía del líquido saturado, H sub F. Y en ese caso, la entalpía de vapor saturado en las tablas termodinámicas está como 256.16 menos la entalpía del líquido saturado, que es 65.43. Haciendo esta resta correspondiente, 256.16 menos 65.43, obtenemos 190.73, que es el valor que coloqué en este paréntesis. 0.608 por 190.73 me da esto, 114.59, y a eso le sumamos
65.43. Como tal me da 180.02 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, dando respuesta al ejercicio, un contenedor de 9 metros cúbicos que se llena con 300 kilogramos de refrigerante 134A a 10 grados centígrados cuenta con una entalpía específica de 180.02 kilojulios sobre kilogramos. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio.